Valen, Ceci, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes para mí. Buenas tardes, ¿cómo estás, Abu? Bien, bien, Todo muy excelente. bien. Bueno, un poco poner en contexto a las personas que nos estén viendo o que nos vayan a ver. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con formar, con liderar y con fidelizar el talento existente o aquel talento que se va a incorporar próximamente a la empresa. Y la idea de reunirnos en esta conversación es poder ver distintas perspectivas, distintos puntos de vista y traer sobre la mesa una temática que hoy en día termina siendo un desafío muy importante para las empresas. Entonces, previo a eso, me gustaría que hagan una pequeña presentación para que los que estén del otro lado sepan el calibre de profesionales que están en esta charla. Así que si te parece, Valen, comenzar contando un poquitito quién sos, de dónde venís y cuál es el aporte que podés dar a esta mirada y a esta temática que tenemos en el día de hoy. Buenísimo, Agus. Bueno, gracias por el espacio y por la invitación. Creo que todos los que estamos acá disfrutamos mucho lo que hacemos. Creo que eso es algo que compartimos y que nos une. Así que bueno, creo que va a ser una charla sumamente enriquecedora para todos. Eh, Como decías, bueno, yo trabajo en recursos humanos hace 15 años ya. Eh, a nivel formación, de base soy licenciado en recursos humanos. Tengo un PDG, un PhD. Tengo una doble certificación en coaching y un MBA, además de, bueno, un millón de cursos. Amo la docencia, me encanta. Me dedico en parte un poco en mi vida a lo que es la parte de docencias, conferencias, charlas, bueno, todo lo vinculado a la educación, que es lo que más me gusta. Y bueno, a lo largo de mi carrera he trabajado y vivido en distintas partes del mundo, he trabajado en bodega, he trabajado en empresas petroleras, he pasado después un poco por lo que es la parte de logística, transporte, empresas de ingeniería. Tuve la posibilidad de vivir un tiempo en San Juan, en San Luis, en Chile, en Buenos Aires. Después, bastante más lejos, estuve viviendo un año y medio en Australia. Siempre trabajando en esto, vinculado a las personas, a desarrollar empresas, a desarrollar talento. Y bueno, ya actualmente hace 2 meses que me encuentro trabajando de forma autónoma, vinculado a esto, a todo lo que es la parte de capital humano, así que súper contento con mi carrera. Qué bueno, Valen. Y un poco sumando a esto que comentás, que toda esa experiencia y toda esa expertise también te permite tener un abanico de observación de situaciones, digo, porque has pasado por distintas industrias, por distintas culturas, lo cual obviamente la mirada que puedas tener sobre el tópico que tenemos el día de hoy va a ser muy enriquecedor porque vas a poder incorporar cada una de esas pequeñas cositas que has ido descubriendo y aprendiendo en los distintos lugares donde te ha tocado trabajar. Pero bueno, seguramente saldrá, como vos decís, algo muy interesante y la sinergia desde ya es muy, muy enriquecedora. Bueno, por otro lado tenemos a Ceci, también una profesional muy, muy completa, que nos puede aportar una mirada también muy interesante. Así que Ceci, si nos querés compartir un poquitito tu experiencia, de dónde venís y cómo podés contribuir al tópico que tenemos el día de hoy. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Abu, por la invitación. Un placer también compartir este espacio con Valentín. Y bueno, a ver, para contarte brevemente, también cuento con una experiencia en recursos humanos, soy licenciada de recursos humanos, tengo una maestría en dirección estratégica y tecnológica y, digamos, empecé en mi carrera en la parte de salud. Luego pasé por la parte un poco inmobiliaria y después también un toquecito en la parte bancaria y mi fuerte obviamente fueron mis más de 12 años en Toyota Argentina. Así que, bueno, la verdad es que siempre ligada al ámbito de los recursos humanos, es una de, digamos, realmente es donde siento la pasión trabajando, estando con las personas, acompañándolas y viendo cuáles son los desafíos en los cuales nosotros podemos aportar para mejorar el camino que tiene la persona en el día a día, vamos a decir, ¿no? Y bueno, ya hace unos meses he tomado la decisión de, vamos a decir, de retirarme de la empresa de Toyota Argentina y bueno, estoy en el camino independiente con mi consultora, así que bueno, vamos a decir, un nuevo desafío.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, aprovechando incluso esta pasión que nos une por los recursos humanos, por trabajar con las personas y en esos contextos, y el desafío que nos toca enfrentar, me gustaría que empecemos hablando sobre cuáles son esos desafíos que hoy están teniendo las empresas a la hora de fidelizar y a la hora de contratar talento. O sea, ¿cuál es la visión que pueden aportar ustedes desde su experiencia sobre esta situación que acontece hoy en día? Porque estamos con un cambio cultural muy grande, la tecnología evoluciona a pasos agigantados y desde el área de recursos humanos no podemos quedarnos atrás. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes con respecto a esta situación? Mira, si puedo, empiezo. Claro, A ver, me parece que creo que muchas empresas se encuentran con un tema muy particular, de que cuando están atrayendo el talento, a veces prometen un poco más de lo que pueden abarcar culturalmente, ¿no? Entonces, pueden ofrecer algunas cosas que realmente después en el camino, cuando la persona se va desarrollando en su carrera, realmente no se puede cumplir. Entonces, yo creo que las empresas tienen que ser conscientes de que las cosas que se van, obviamente que puede haber cambios con el día a día en lo que de lo que uno se va a encargar en su puesto, ¿no? En su posición. Pero de allí a que haya un gap muy grande entre lo que se prometió que iba a ser un trabajo y luego la realidad, eso es un tema importante, creo yo. sí, totalmente de acuerdo porque de hecho incluso para ser más seductora una oferta o para poder atraer ese talento que quizás del cual son carentes, terminan ofreciendo cosas que después en la práctica no se cumplen y No eso se termina cumple. también por frustrar al profesional que está del otro lado porque quizás está envuelto en una situación en la que tiene que dejar un trabajo estable en el que quizás está bien y suelta una estabilidad para incorporarse a algo más prometedor o más desafiante y se terminan Exacto. encontrando con una situación que no va en paralelo con lo que le habían comentado. Un poco, Valen, ¿qué pensás sobre esta situación? A vos que te ha tocado estar en una posición de dirección de recursos humanos sobre cómo tienen que actuar las empresas en esta situación, qué es lo que realmente tienen que hacer o desde qué lugar se puede lograr que tengan esa conciencia para que en lugar de alejar al personal o a los posibles candidatos, lo puedan atraer. Creo que es una pregunta sumamente interesante, Agus, porque actualmente creo que ha habido un cambio de paradigma ya hace un par de años atrás. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando hablamos fíjate que hablamos ya el cambio de la palabra, hablamos de atracción del talento, o sea, de que la gente me elija, eso es atracción del talento. Reclutamiento es yo tengo que salir a buscar afuera. Si yo hago acciones de employee branding, que es un poco lo que ustedes mencionaban, que hoy en día las empresas están virando más a decir, che, tengo que pensar más beneficios, tengo que encontrar la forma de que la gente me elija, es porque había un cambio con respecto a eso y ahora no es solamente la empresa quien elige a la gente, sino que también la gente está empezando a elegir empresas. Ese creo que es el primer cambio más diferencial que creo que a nivel generacional nosotros medianamente tenemos, estimo, la misma edad o una edad similar. A nuestros padres esto no les fue igual. O sea, a nuestros padres era como que la empresa me elija es lo mejor que me puede pasar y me voy a jubilar en este lugar y tal. Y hoy en día, con una oferta globalizada y digitalizada, la gente tiene mayor acceso a conocer distintas empresas, distintas ofertas, distintos beneficios. Entonces, no es como antiguamente la realidad que tuvieron nuestros padres de decir, bueno, yo conozco las empresas locales. Ahora, uno desde una laptop, desde el mismo celular, puede ver distintas empresas, distintas ofertas, distintos beneficios. Entonces, ese abanico se abre. Ustedes recién mencionaban que las empresas cada vez buscan más la forma de ver con qué puedo tentar al personal, con qué puedo atraer. Y fíjense este cambio en la misma palabra. O sea, hoy en día las empresas que evolucionaron buscan fidelizar en lugar de retener. Ese cambio para mí, esa palabra es un montón. Digo, cuando vos tenés lo llevo a nivel pareja, tengo que retener a mi pareja, tengo que retener a la gente.
es como la palabra no es sana. O sea, tengo que evitar que se me escape la gente. ¿Cómo los retengo? No, ¿cómo los fidelizo? Es lo mismo a nivel pareja. O sea, si yo estoy con alguien, a mí me gustaría que esa persona me elija, no yo tener que retenerlo con esta acción, con esta otra, estar pendiente. Entonces, acá hay un punto para mí crucial, que es que las empresas que han entendido esto han migrado su estrategia de capital humano a lo que es la parte de atracción y fidelización con todo este tipo de, como ustedes mencionaban recién, con distintas propuestas, con distintos beneficios, pero siempre apuntando a que la gente me elija. Digo, cuando una empresa trabaja el employee branding, fíjense que casi no tiene problemas de reclutamiento. Voy a poner dos o tres ejemplos rapidísimos. Accenture, Mercado Libre y Globant. Son tres empresas que han trabajado, no digo que sean las mejores empresas ni tal, pero son empresas que han trabajado su employee branding tan fuerte que hoy en día la gente va sola. O sea, si cualquier persona ve una búsqueda de Accenture o de Globant, saben que son empresas que valoran, trabajan esto, entonces ya esas empresas se aseguran que la gente vaya. Entonces creo que con respecto a lo que es atracción y fidelización, el desafío que hoy tienen tanto las empresas desde la parte de capital humano hasta el resto de las áreas, porque no es algo que se pueda hacer únicamente desde recursos humanos, que este también es un error común. Siempre se atribuye a recursos humanos la cultura, el buen clima organizacional, la comunicación y todo, y es algo que recursos humanos, si bien puede acompañar, no puede completamente dirigir en cada una de las áreas. Entonces, como bien decía Ceci recién, es una cuestión también de un cambio cultural. O sea, las empresas tienen que entender que estos cambios son necesarios y que si no viran su estrategia hacia este tipo de acciones, posiblemente van a tener dificultades para encontrar personal calificado y no se van a quedar con los mejores profesionales del mercado, porque esos no te van a elegir. Qué bueno. Qué bueno esto que comentás, Valen, y coincido 100%. Si a mí me gustaría saber o por lo menos entender o que podamos debatir entre los tres, cuáles son esos cambios que están viendo estas empresas referentes como las que mencionás a la hora de formar a sus líderes, o sea, qué cambios o no están identificando para poder formar estos líderes y que esa estructura mantenga ese ecosistema y esa cultura que se quiere cultivar dentro de la empresa, porque como bien decías recién, no hay que atribuir únicamente a un departamento, en este caso a recursos humanos, que es el que termina bastante señalado cuando estas cosas no funcionan y cuando funcionan, lamentablemente esos reconocimientos tampoco llegan. Eh, pero, ¿cuáles piensan que son esos puntos diferenciales que encuentran a la hora de formar a sus líderes estas empresas? ¿En qué piensan que se enfocan? Yo, si tengo que dar mi punto de vista, y por estudios o formaciones que he tenido, he podido identificar que ha cambiado un poco tanto lo que son las habilidades blandas a las habilidades duras. Ahora, las nuevas habilidades duras son las habilidades blandas que antes comentábamos, ¿no? Ahora un líder tiene que tener gestión emocional, un líder tiene que tener buena comunicación, un líder tiene que tener una gestión de creencias limitantes, tiene que ser un líder situacional. Cuando antes hablábamos de un líder que estaba encorsetado únicamente en una sola figura, o el autoritario, o el permisivo, o el participativo, ahora eso ha mutado. Y resulta muy curioso porque a la hora de formar a estos líderes, yo pienso desde mi punto de vista que estas empresas han sabido adaptarse a esos cambios del mercado. ¿Por qué? Porque normalmente un líder llega a su posición de liderazgo por la individualidad de su trabajo. Quiero que me digan si me siguen o no. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo, Agustín Arlota, tengo una vida laboral en donde tengo un desempeño que ingreso a una empresa, voy cumpliendo mis objetivos, voy cumpliendo cada uno de los steps de mi rol, voy avanzando en lo que es la escalera del desarrollo profesional y llega un momento en el que llego a una posición de liderazgo, ¿sí? Ahora, a esa posición de liderazgo, como comentaba recién, llegué por mi propio desempeño. ¿Qué pasa cuando asumo esa posición? No solamente tengo que gestionar mi desempeño, sino el del equipo que tenga a cargo. Entonces ahí donde esas habilidades blandas que comentaba recién terminan convirtiéndose en habilidades duras.
porque ahora tengo que tener la suficiente inteligencia para gestionar mi emoción y la del equipo, para que mi emoción no afecte al equipo, para que mis creencias limitantes ante una situación o ante una persona o ante algún cliente interno o externo no condicione al equipo. ¿Se entiende? Porque lo que se busca es ese trabajo colaborativo y que tanto el equipo como el líder puedan tener la misma visión, el mismo objetivo, pero que vaya siendo algo colaborativo justamente, ¿no? Que si el líder no está pudiendo ver una situación, que lo asesore el equipo o viceversa. Entonces, yo creo que las empresas que logran ver eso y que acompañan a estos líderes emergentes o líderes existentes que estaban afectados a una sistemática antigua, creo que son las que pueden hacer esa diferencia, ¿no? Navegar en ese océano azul que se dice. Entonces, ese es mi punto de vista. Me gustaría saber qué piensan ustedes, si lo comparten o no, y qué es lo que ven de desafiante en esto. Te sumo una cosita más. Imagínate cuando haces ese cambio que vos decís y tu equipo de trabajo eran tus pares previamente. Eso Claro, es un desafío muchísimo mayor porque es una cosa es llegar a un lugar nuevo con pocas herramientas, pero que, bueno, las vas desafiando, pero cuando son un montón de, vamos a decir, eh, prejuicios que tiene la persona, el equipo, para cuando la persona asume un rol que, bueno, antes eras mi compañero y ahora sos mi jefe, claro. cómo lo trabajo, ¿no? A ver, yo creo que justamente todas estas habilidades que requiere esta nueva posición de líder, de esa persona que llegó a ese espacio por mérito propio, por sus habilidades y por el tiempo que haya, digamos, que haya pasado transcurrido en su desarrollo profesional. Eh, Hoy en día el desafío es acompañarlo, pero no con una capacitación estática, vamos a llamarla de alguna manera, no con un programa que esté fijo en el tiempo y que toda la persona que sea jefe tiene que pasar por esto. Como con, digamos, justamente lo que tiene que ser, vamos a decir, tienen que ser, yo creo que el nuevo desafío son programas de capacitación que se vayan dando, que vayan acompañando al trabajo de una forma no me sé la palabra, pero vamos a decir en el día a día, el on-job training, vamos a decirle que Se entiende. trabajé en otro momento, he trabajado acompañar en el diseño, eh, pero de lo que necesita la persona, de acuerdo a lo que necesita esa persona. No trabajar focalizados, vamos a decir, en habilidades técnicas, puede ser que sean genéricas y que las podamos desarrollar en otro momento, sí que en este momento que la persona asume un nuevo rol, requiere urgente, vamos a decir, de manera prioritaria, cómo manejar un equipo y tener, digamos, vamos a decir, asumir nuevas responsabilidades con los propósitos, los objetivos que esto conlleve. Yo creo que justamente vamos a decir que cualquier programa de capacitación tiene que estar alineado a los objetivos que obviamente que estos van cambiando, pero tiene que estar alineado a los objetivos que se proponga el sector, la persona tenga y también tenga su equipo de trabajo, que justamente las capacitaciones sean, complementen esto y ayuden a lograr esos objetivos. Se entiende perfecto y permitime la analogía y es hacer el traje a medida, ¿no? Evitar Completamente. esas formaciones enlatadas que se dictan, que nos ha tocado a todos verlo, sinceramente yo particularmente no lo comparto y estoy 100% seguro que ustedes tampoco, primero porque se dedican a esto y segundo porque sé el tipo de profesionales que son y que no caen en esa, pero de dar formaciones que se dan a mansalva de decir, leo una diapositiva, estoy 5 horas con el equipo compartiéndole conocimientos que pueden aplicar o no, y poco tiene que ver quizás con la situación actual que están viviendo y con lo que realmente necesitan. Entonces, coincido 100% en que esas formaciones y que ese acompañamiento tiene que ser en el momento espacio que el líder necesite.
acompañarlo directamente entendiendo esas necesidades que tiene, desarrollando esta escucha activa, esta interpretación, este poder empatizar con qué desafío se está encontrando y poder darle algo, una solución a su medida que realmente es lo que lo va a enriquecer y lo que le va a permitir acompañar al equipo sumando esas habilidades. Me parece fenomenal. Hay otra cara, yo creo, al margen de lo que es la formación, ya yéndonos un poquitito hacia afuera y ahí retomando un poco, Valen, con lo que vos hablabas, y es qué tan importante es el desafío que hoy tienen estas empresas a la hora de buscar ese talento afuera, y creo que sos la persona indicada para poder hablar sobre esto, y es que en este cambio generacional en el que estamos inmersos, centennials, millennials, los baby boomers que ya se van alejando, generación Z, estamos en un momento social en el que no había sucedido esto antes, que tantas generaciones estén trabajando en simultáneo. Entonces, la muerte de una generación se suma con la solidificación de una generación que es medianamente nueva, que a su vez tiene que liderar a una generación que es neotecnológica, y es todo, la verdad, bastante desafiante. Entonces, ¿creen que esta forma de buscar ese talento o de formar o de atraer está cambiando las reglas del juego? Porque un poco lo comentaba Valentín, ¿no? ¿Cómo, cómo tienen que hacer las empresas hoy en día para no morir en ese intento y para poder tener a los mejores profesionales que puedan? Está muy buena tu pregunta, Agus. Yo por lo general cuando ayudo a empresas, digamos, en estos procesos de selección, lo primero es entender a la empresa y cuál va a ser ese público objetivo. ¿Por qué? Porque lo que vos ofrezcas como empresa a nivel beneficio no va a ser igualmente atractivo para las distintas generaciones. O sea, si tu objetivo es atraer generación nuevísimas, generación Z o generación beta, que es la generación que viene después de los Z, que ya son personas que nacieron casi prácticamente con el uso ya de herramientas como la inteligencia artificial, niños que, digo, quizá tengan 12, 15 años, pero ya tengan un acceso a una tecnología extremadamente avanzada, digamos, para su edad, y eso cambia completamente su experiencia de vida, cambia su experiencia educativa, cambia su resolución de problemas, el tener una herramienta que literalmente pueda resolver varios de los problemas de tu vida. Entonces, para mí, al momento de crear esta estrategia, es fundamental que la empresa identifique cuál va a ser su target, su público objetivo, y en base a esto, que cree una estrategia de atracción para este tipo de público. Entonces, siendo un ejemplo concreto, quiero atraer a personas de la generación Y o personas de la generación Z, estos nuevos profesionales. La obra social para estas personas no sé si va a ser el atractivo más valorable o que digan, no, che, me voy a esta empresa porque tiene Claro. obra social. Ahora bien, estas generaciones que buscan más relación entre su vida personal y el trabajo, más flexibilidad, esto de los viernes de verano, de repente valoran mucho más el home office que personas de otras generaciones que eligen todavía la modalidad tradicional. Bueno, es que mi empresa arme un paquete tailor-made, digamos, o sea, como bien específico para el público que yo quiero atraer. A mí me pasa con varias empresas que por ahí su política de atracción y fidelización está orientada a un público que no es el público que quieren atraer. Ese es un error como bastante común. Entonces, invierten en cuestiones que no son atractivas para el público que quieren atraer. Y fíjate que muchas de estas estrategias no tienen un costo empresarial. El ofrecer flexibilidad laboral no tiene un costo empresarial, el ofrecer home office no tiene un costo empresarial, el ofrecer viernes de verano no tiene un costo empresarial. Digo, hay un montón de acciones que se pueden hacer a la hora de pensar esta atracción que para la empresa son de costo cero y realmente van a tener mejor impacto que gastar de repente en una obra social, pobre. O sea, como que puse el ejemplo de la obra social y le estoy dando Se eso, pero entiende, no se entiende. digo, pero me refiero a ese punto, al decir que lo que vos inviertas, hasta sin necesitar dinero,
traiga a las personas que vos querés. Creo que ese es un punto que hoy en día las empresas que han entendido eso están dando con los profesionales indicados, y las empresas que no están en esto de tengo rotación, tengo ausentismo, la gente no nos dura más de un año y somos una empresa reconocida que tiene muchos años en el mercado. Y no es que estés haciendo nada mal, es que estás aplicando recetas distintas, o sea, recetas antiguas para una realidad diferente. Qué bueno, qué bueno. Y te sumo, Valen, ahí, coincido 100% con lo que comentás. Me parece muy, muy interesante y creo que hoy el talento que está afuera o que está rotando constantemente, eh, digo constantemente porque hace poco leí una estadística de que hoy las personas van a tener un mínimo en su vida laboral de entre 10 y 15 empresas a lo largo de su vida laboral. Entonces, imagínense cómo ha cambiado esto. Hace 15 años atrás, cuando nosotros nos recibíamos, que salíamos de la universidad, 15 años atrás, es un montón. 15, 16 años atrás, uno tenía la idea de que entraba a la empresa y en la empresa en la que entraba se jubilaba. Y si esa ecuación no se daba, algo estábamos haciendo mal. O sea, ¿qué iba a pensar el reclutador que teníamos enfrente si habíamos pasado por dos empresas antiguamente, que era una persona, un profesional con poca estabilidad, que no... Entonces se miraba un poco de reojo. ¿Y cómo ha cambiado ahora las reglas del juego? Que ahora, mientras más experiencias tenga, más seductor y más atractivo puede ser para una empresa por esa visión periférica que puedes tener. Y un poco retomando esto que te quería comentar, es que las empresas ya no tanto se diferencian por ese salario en términos económicos o por ese salario en términos de beneficios, sino que hay una terminología que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando hay formaciones, hablar del salario emocional, ¿no? De cuán rico o cuán recompensado se siente el trabajador emocionalmente en trabajar en esa empresa. Y ya hablo desde la cultura, desde el clima laboral, desde la relación con los compañeros, desde la forma de respetarse. A mí hay algo muy lindo que me quedó en mi experiencia de Toyota, que sé si puede ser testigo, y es que en esa filosofía, eh, la manera de respetar a las personas era otorgándole tareas que le agreguen un valor a esa persona. ¿Se entiende? Esa filosofía me parece fantástica. Entonces, ¿cómo yo no me voy a sentir retribuido emocionalmente si la tarea que me están dando a mí para desempeñar me desafía a mí como profesional? Me obliga a buscar recursos y herramientas para tener un upgrade o para tener una experiencia superior o para poder incorporar habilidades o conocimientos distintos a los que tengo, ya sea trabajando colaborativamente con otro departamento o con un par. Eso a mí me parece fantástico y creo que parte del desafío que tienen las empresas hoy es poder incorporar esa forma de verlo, ese trabajo colaborativo, ese poder vincular distintos departamentos o distintos sectores y que producto de esa sinergia puedan crear cosas maravillosas y que potencien a cada uno de los sectores independientemente del objetivo que se tenga. Entonces, yo creo que era importante poder hacer este aporte porque lógicamente es como identificar ese buyer persona, como nos toca a nosotros como profesionales independientes, es lo que vos comentabas de decir, bueno, la empresa tiene que saber a qué público le habla y cómo le habla para tener un reconocimiento y una aceptación por parte de ese público que queremos incorporar, ¿sí? Como especificar el mensaje. Entonces, me parece fantástico, fantástico, fantástico. Sí me gustaría, desde la experiencia que cada uno de nosotros tenemos y para que pueda quedar reflejado en esta charla, es qué consejo desde nuestra experiencia podríamos darle a estas empresas que se encuentran con estos desafíos desde nuestro lugar, que nos toca asesorar a distintos ejecutivos, a distintas empresas, tanto con formaciones en habilidades blandas, formación en habilidades duras, reclutamiento y selección, acompañamiento, mentoría, coaching, todos servicios que tenemos en común, que ofrecemos, nos permiten tener una visión muy amplia de lo que es el mercado. Y creo que
se repite, independientemente del sector, se repite lo mismo. Y es que las empresas quieren resultados a bajo costo y no están dispuestos a esperar el tiempo que se tiene que esperar para materializar esos resultados. Entonces, desde nuestro lugar, que es un desafío muy importante, poder mostrar el ROI de lo que hacemos, ¿qué consejos o qué experiencia les gustaría compartir para aquellas empresas o empresarios que nos escuchen? A ver, si puedo decir algo es Claro, nunca, nunca dejar de lado el relevo de las necesidades. Si uno realmente no sabe qué es lo que está ocurriendo, raramente o pobremente va a poder desarrollar vamos a decir, algo, un programa que acompañe a solucionar un gap que haya con alguna temática, ¿no? O sea, el relevo de necesidades, vamos a decir, transversal en todos los sectores, puede darte realmente, vamos a decir, el punto exacto en el cual se encuentra cada uno de los sectores y lo que necesita para que uno pueda llegar a brindar la solución adecuada, ¿no? Que esta solución que estábamos charlando de que sea hecha a medida, pero que si uno no sabe realmente con lo que se va a encontrar, digamos, tenemos que saber y charlar. Y esto no es solamente un relevo duro como puede sonar, como antes se decía, bueno, se completa un formulario y ya está. No estamos hablando de eso. Un relevo, estamos hablando, yo he trabajado en proyectos en los cuales el relevo vamos a hacer el diagnóstico de la situación, vamos a decirle, en vez de relevo de necesidades, que suena como muy antiguo, pero hacer el diagnóstico de la situación es trabajar en conjunto, interdisciplinariamente. Por ejemplo, recuerdo proyectos en los que he trabajado, en los cuales trabajábamos primero que nada, nos juntábamos con la dirección para ver qué es lo que quería lograr, obviamente, cuál era el objetivo de la situación, qué era lo que quería lograr. Luego, vamos a decir, el top management, abajo de la dirección, nos juntábamos con los mandos medios y hacíamos hasta focus groups con la gente, tanto con administrativos, con la gente operaria, depende del sector en el que se fue, para poder cruzar si el problema real se notaba de la misma forma, tanto en la dirección como en el piso. Sí, y esto te da una amplitud de visión para uno poder crear y desarrollar la solución, vamos a decir que en este caso eran formaciones, pero muchísimo más rica que si uno solamente viene, hablas con una persona que puede ser un jefe, un gerente, lo que fuera, y te dice, necesito un curso de comunicación. se entiende. ¿Y por qué? Entonces, si esta persona viene, ok, perfecto, hablamos con ellos, pero tenemos que hablar, bueno, vamos a hablar con la dirección. ¿Qué es lo que está buscando la dirección? ¿Qué es lo que está buscando la jefatura de los mandos medios? Perfecto, hacemos un focus para ver si vamos a decir, la gente de piso, la gente administrativa está pensando de la misma forma. Se relevan, se hace un diagnóstico muchísimo más rico que conlleva en el desarrollo de una solución que es a largo plazo y no es solamente digamos, para parchear un momento porque se cree, porque muchas veces no es realmente lo que se necesita, lo que te están pidiendo. O sea, muchas veces te dicen, necesito un taller de comunicación y realmente lo que está pasando es que no se sabe, es un problema que no se saben, la gente no conoce cuáles son sus objetivos, vamos a decir, y entonces Claro. va por otro lado completamente. Y eso nos ha ocurrido muchas veces. Así que yo creo que es imprescindible hacer un diagnóstico a conciencia previo a cualquier programa de formación. Se entiende. Y eso habla también del nivel de profesionalismo con el que los profesionales independientes como nosotros también trabajamos, ¿no? Porque es ahí donde se mezcla la necesidad individual como profesional de mantenerse operativo y activo en el mercado, obviamente, con una contraprestación económica, con la necesidad real o no que pueda tener la empresa. Entonces,
muchas veces nos cruzamos con esa situación donde lo ético tiene que estar por encima de la necesidad que uno tiene como profesional. Porque después termina sucediendo que es una profesión muy linda, muy enriquecedora por ambas partes, tanto para uno que transmite un conocimiento como para el equipo que integra ese conocimiento, termina estando un poco bastardeada porque hay muchas personas que no ponen por encima esta necesidad real de la empresa y terminan por ahí identificando a profesionales como nosotros como, es fea la terminología, pero ¿cuántas veces se escucha las formaciones no son efectivas o venden humo o esto no cubre realmente mis necesidades? Entonces, de repente, cuando somos profesionales que sí trabajamos a conciencia, que somos profesionales que priorizamos la necesidad de la empresa por la necesidad económica o de desarrollo profesional que podamos tener nosotros, terminamos viéndonos afectados por esa situación. Pero bueno, sí es importante resaltar y dejar enaltecido esto y estos espacios que nos autogeneramos, como esta conversación, para alzar la voz y decir que, bueno, que también existen profesionales que medimos al detalle cuál puede ser la necesidad que tiene la empresa, que trabajamos con profesionalismo y que siempre vamos a priorizar el que la empresa pueda revertir esa situación en comparativa con cubrir las necesidades que podamos tener nosotros como profesionales de tener más clientes o de tener mayores ingresos. Entonces yo creo que eso está fenomenal. Por tu lado, Valen, ¿qué observación tenés de esto que comentamos? A mí este punto me parece un desafío muy interesante porque desde mi óptica, hoy en día las empresas, el mayor desafío que tienen con respecto a esto es el hecho de poder concientizar a cada una de las personas, a cada uno de sus colaboradores sobre el impacto que tiene lo que hacen en la empresa en los resultados tanto de la empresa como en la comunidad. ¿Por qué? Porque creo que a ninguna persona le gusta trabajar sin propósito. A ninguna persona que va a una oficina le gusta sentir que su vida es ir a completar una planilla de Excel y así va a estar el resto de los años de su vida. Entonces, creo que no muchas empresas pueden trabajar este cascadeo cultural de decir el impacto que tiene la colaboración de cada una de las personas, cada una de esas acciones en el resultado final de lo que hacemos, en el propósito de la compañía. Y esto vos me vas a decir, uy, vale, pero es difícil porque mi empresa es gastronómica, porque mi empresa es de turismo, porque mi empresa es de transporte, porque mi empresa es de educación y te puedo decir 10.000 rubros más. Y digo, no digo que sea sencillo, pero digo, si vos vas a trabajar y sabés que lo que vos haces está contribuyendo a que, no sé, las familias tengan experiencias gastronómicas que les permitan unirse y compartir un momento grato, es distinto a saber que estás yendo a, no sé, a lavar copas a un restaurante. Pongo un ejemplo fuerte para que se vea, pero digo, cuando no transmitimos el propósito y el impacto de lo que tiene mi empresa, yo puedo trabajar en una institución educativa, por ejemplo, de alcance internacional, pero en mi tarea no veo reflejado el impacto de lo que está haciendo la empresa. Y creo que no muchas empresas logran esto bien, digamos, o sea, le logran transmitir a la gente el impacto de cómo lo que ellos hacen impacta en la comunidad, impacta en la gente y suma positivamente. Entonces creo que hoy en día hay muchas personas trabajando con esta sensación de que no tienen un propósito o de que su trabajo es rutinario, repetitivo, monótono, aburrido y lo más fuerte y peor de todo, sin sentido, porque digo, es complejo poder bajar esto. Y no es algo que uno baje una vez y la gente diga, ah, bueno, listo, perfecto, me dedico a esto. No es simplemente definir la misión, la visión, que eso es clave, está buenísimo. Pero digo, cada tanto, el decir, no sé, trabajas en una institución educativa, bueno, le transformás la vida a las personas. O sea, vos estás contribuyendo a que la gente crezca, a que la gente se desarrolle. O sea, es un propósito súper loable. Digo, el que cada una de las personas tenga presente eso, ojalá la mayoría de los días que vaya a sentarse a trabajar, te puedo asegurar que cambia los resultados de la empresa y lo podés medir y lo podés medir en productividad y lo podés medir en índice de tasa de rotación, lo podés medir en ausentismo. O sea, cuando uno se involucra con un propósito, es distinto el resultado laboral que tiene a que cuando uno cumple una tarea por mera supervivencia o con un fin transaccional, digo, de decir,
lo cambio por dinero. Estoy cambiando mi tiempo por dinero. Voy a hacer lo que me dicen que tengo que hacer por el sueldo a fin de mes. Creo que ese hoy en día es de los desafíos más complejos que a mí me ha tocado vivir en distintas empresas. O sea, que yo he visto a gente como en este modo, no sé si han visto la película Click de Adam Sandler, cuando él adelanta las partes aburridas de su vida hasta que tiene el ascenso y se da cuenta que lo que adelantó de las partes aburridas de su vida fue su vida, justamente. Se entiende. Se entiende. Y me parece buenísima la analogía. Yo creo que parte del desafío que tenemos los profesionales, que tienen los futuros talentos que se incorporan a las empresas y que tienen los directivos y los líderes de las empresas, es poder abrazar el cambio, no resistirse, subirse a ese tren con las herramientas que se tengan y entender que menos va a ser más. ¿Qué quiero decir con esto? No quedarse en la quietud de no hacer nada y justificar que los avances son muy repentinos y que no da tiempo a actualizarse porque no es una excusa válida, y entender que esto evoluciona tan rápido que lo que ayer era una novedad, hoy termina siendo obsoleto porque es que va todo muy rápido. Entonces, creo que como desafío está en sentar mínimamente las bases de a dónde se quiere llegar y poder ir haciendo con las herramientas que se tengan y lógicamente nunca dejar de formarse, de capacitarse y de poder estar en línea con lo que el mercado va demandando. Yo no tengo más que agradecerles estos minutos que hemos conversado, la verdad me encanta. Siento que podemos hablar horas y que esto seguramente sea la primera de muchas conversaciones que tengamos, porque no solamente este tema como disparador creo que lo podemos hablar con soltura por conocimiento, sino que hay un montón de aristas que podemos tocar y que lógicamente nuestra experiencia individual, tanto en la formación como en los lugares donde nos ha tocado estar, pueden aportar muchísimo valor a aquellas personas que nos escuchen. Y creo que como profesionales tenemos la obligación de poner en palabras y de poder compartir todo esto que vivimos, que nunca sabemos a quién le puede llegar hoy con los medios digitales y cuánto le puede aportar. Entonces, yo soy de los que cree que el conocimiento es más rico si se comparte. Entonces, siempre voy a estar abierto a espacios como estos para compartir con ustedes o con profesionales que se quieran sumar para poder dejar nuestra impronta y nuestro punto de vista. Así que nada, primero que nada agradecerles, sí pedirles, bueno, si tienen alguna frase alentadora o esperanzadora o lo que quieran compartir con aquellos que nos vean antes de terminar la conversación, pero bueno, por mi parte, 100% agradecido por el tiempo y espero que este espacio nos reúna no una, sino muchas veces más. Muchas gracias, Agus. A ver, si puedo decir algo así, vamos, no sé si es inspirador, pero quiero decir eh, que no hay que trabajar en acciones aisladas. Hoy en día tenemos que pensar que todo tiene que tener una coherencia con, obviamente, como estaba hablando Valentín previamente, con este cascadeo de propósitos que viene desde, digamos, de la, vamos a decir, la visión y la misión de la compañía, eh, que tiene que, no solamente enriquece a la persona, y obviamente que enriquece al trabajo diario en la compañía, pero que la persona no solamente lo enriquece en su trabajo diario, sino que esta formación se la lleva para su vida profesional, para su desarrollo profesional. No quedas, no es hoy en día que hay tanta, vamos a decir, rotación de una empresa a otra, que las personas tienen, vamos a decir, esta necesidad de buscar nuevos desafíos, pero en donde se hallen y se encuentran, que puedan desarrollar su potencial y formarse de una manera que a ellos los haga sentirse, vamos a decir, parte, es la forma más sana y que digamos digamos que esas empresas lo pueden, vamos a decir, atraer ese talento y fidelizarlo, por supuesto. Creo que
si una empresa hace acciones aisladas porque en un momento siente esto y después el año que viene ya cambió el objetivo y no continúa esta filosofía de trabajo, de formación, va a quedar en eso, va a quedar en una acción solamente en ese que tuvo parte en ese solo momento. Pero que trabajen, obviamente, en este cambio cultural que requiere la formación continua de las personas. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Ceci. Yo creo que aporta muchísimo eso que comentás y que trae un montón de conciencia para aquellas empresas que quieren solamente tener el tic de hacer alguna acción y que realmente si no se hace acompañado de una estructura y de un propósito, como hablábamos, no tiene el efecto que podría tener si se hace en compañía con otras acciones en simultáneo. Así que muchísimas gracias. Yo creo que suma muchísimo. Gracias, a vos. Y yo retomo acá un poco desde el trabajo con propósito, que recién hablábamos, la importancia de lo que es el propósito en el trabajo a la hora de decir, bueno, me levanto y voy a trabajar, ese motor interno que tenemos que puede estar y puede no estar en distintas personas. Creo que actualmente estamos viviendo una era que yo considero de muchas oportunidades. O sea, estamos viendo una era en donde tenemos cantidad de oportunidades en distintas empresas, en distintos rubros, con el tema de la digitalización. Realmente cada vez tenemos más acceso a distintas ofertas, a conocer previamente la empresa. Entonces creo que estamos viviendo una era muy optimista y muy saludable a nivel profesional, pero creo que es fundamental esto del autoconocimiento, del tener claro cuál es tu propósito a la hora de involucrarte con una empresa, porque considero que la única forma de hacer carrera, de crecer, de desarrollarte, y a fin de cuentas cuando mires para atrás, el sentir que valió la pena esa experiencia. Es esto de conocerte a vos, de saber qué te llena, qué te gusta, qué te divierte, qué te motiva. Por ahí teniendo claras todas estas preguntas, a la hora de elegir un trabajo, vas a poder hacer este match, digamos, con un trabajo que te llene en el amplio sentido de la palabra, porque, a ver, viéndolo rápido, yo ayudo a muchas personas, digamos, en la inserción laboral y me pasa desde esto de armar su currículum, de armar su perfil de LinkedIn y tal, pero digo, muchas veces si la persona no sabe lo que quiere y no sabe a dónde va, a mí me encanta mucho Alicia en el País de las Maravillas, hago muchas analogías con eso y es como cuando Alicia se encuentra con el gato y le dice bueno, que se quiere ir, que cuál es el camino correcto. Y el gato le dice, ¿hacia dónde quieres ir? Y le dice, no sé a dónde Claro, voy. Entonces el gato le dice, no importa el camino que tomes, anda para donde sea, te va a llevar claro. al lugar que decís. Entonces creo que esa analogía llevada a nivel personal, digo, es clave. No sé si en algunos momentos de nuestra vida nos frenamos a evaluar si estamos en el camino correcto, si lo que hacemos nos gusta, porque hay que crear un plan para eso. Digo, no es simplemente el decir, bueno, me tocó trabajar en esta empresa. O sea, lo elegí en su momento, me es funcional, pero es lo que realmente quiero, es lo que realmente me motiva, es lo que me llena. Haciendo este ejercicio de la película Click, si adelanto 10 años de mi vida, ¿quiero esto para mi vida? Es esa la pregunta que a mí me gustaría invitar a la gente a reflexionar, digamos. Esta analogía también yo la pongo mucho. Digo, si vos fueras al cine y en el cine estuvieran dando la película de tu vida, ¿te quedarías a verla? Eso. O sea, ¿qué Claro, tan atractivo es tu vida y es tu camino para vos? claro. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Bueno, creo que nos quedamos con un montón de ideas, con un montón de recursos, con un montón de analogías, con una visión general del desafío que tienen hoy las empresas. Creo que es una charla que ojalá llegue a muchas personas y si no llega a muchas, al que llegue que realmente le aporte un valor porque es con la intención y con las ganas que lo hemos hecho. Así que... Bueno, nuevamente agradecerles por el espacio y nos vemos en la próxima.